Bienvenidos a Dos Libres, un programa de opinión y actualidad política. Yo soy Pelayo García y estoy aquí con Federico Menéndez. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pelayo. Pues en el podcast de hoy hablaremos de la caja B del Partido Popular con las declaraciones de Bárcenas, el tema de la niñera de los Iglesias, la sesión de control al gobierno y las elecciones catalanas de este domingo. Bueno, el domingo que viene. Pues vamos a empezar con el tema de la caja B del Partido Popular. Bárcenas ha declarado que lleva existiendo financiación irregular en el Partido Popular desde 1982 y entonces se ha citado como testigo a Mariano Rajoy, a José María Aznar, a María Dolores del Cospedal, a Ángela Cebes y a Javier Arenas. Que el Partido Popular era un partido corrupto, eso era público y notorio, pero bueno, también no se sabía exactamente la extensión de corrupción del Partido Popular, ni de momento con esta información se sabe la cuantía del dinero que ha llegado a defraudar el Partido Popular. Pero bueno, va a ser difícil superar a la corrupción de los ERE del PSOE, que son 600 millones, y de eso nadie habla, porque, salió la sentencia, si no me equivoco, el año pasado, o hace dos, creo recordar, y no se dio eco de nada, y la gente pues seguía afirmando que el partido más corrupto de España era el Partido Popular, y el PSOE siempre se va a dar rositas porque lo que le perjudica a ellos... Cuando el PSOE es el partido más corrupto de Europa. Cierto. El PSOE andaluz. Solo el PSOE andaluz, ¿eh? Claro, pero es verdad, también hay que tener en cuenta lo que dijo Ábalos, que claro, que eso ellos no eran del PSOE, eran cargos de la Junta de Andalucía. Pero bueno. Eso era como aquello de Carmen Calvo, de una cosa es el Pedro Sánchez secretario general y otra cosa es el Pedro Sánchez presidente del gobierno. Claro. Son dos personas distintas. Claro, como una cosa también es Pedro Sánchez presidente del gobierno y otra cosa es Pedro Sánchez diputado. Cosa lamentable. Claro, el diputado que votó la congelación de las pensiones con Zapatero. Así que siempre tenemos a los mismos que siempre pues tienen... intentan hacer trampas que la gente se cree para luego escaparse de la opinión pública, del debate que deberían tener, como tienen cualquier otra persona pública cuando hace un acto de este tipo en las instituciones. Así, Sí. Nada, a ver, el PP en su día ya pagó el precio y muy alto por estos casos de corrupción. Sí. En especial por con la moción de censura a Mariano Rajoy. Y luego poco después descubrimos que aquel informe no era del todo cierto. Y pues ahora sacan esto justo a una semana de las elecciones de Cataluña. Y los malpensados se podría deducir que tiene algo que ver, ¿no? Decía Bárcenas también que había dos personas en el PP actual que estaban también implicadas. Pero no, creo que lo había desvelado al mundo, pero no dio nombres. Y decían que uno de ellos podía ser un alto cargo. Eso lo decía al mundo, no lo dijo Bárcenas. Así que... puede ser. Todos estaban en la época de Rajoy, así que todos es completamente factible. Pablo Casado, Teodoro García Egea era diputado. Maroto era importante en el PP de Rajoy. Hay una importante parte del PP actual estaba con Rajoy. Pero veremos a ver. Ya dijo Bárcenas que iba a tirar de la manta, pues a ver si tira de la manta definitivamente. Y la cuestión es a ver si salpica
bueno, lo que decías tú ahora de esos, no creo que salpique, la verdad, mucho al PP actual. Ya, bueno, porque ya, como dices tú, ya fueron, bueno, ya lo pagaron con la moción de Le han pagado censura. suficiente, ¿no? Porque que yo sepa, el PSOE por los ERE no ha pagado absolutamente nada. No, no. Porque Carmen Calvo estaba en esos gobiernos, ¿eh? Y María Jesús Montero también, etcétera. Y ahora está en el gobierno de España. Así que mucho no han pagado por los ERE. Pero bueno, doble vara de medir, está claro. Sí, sí, como para todo. Bueno, vamos a hablar ahora de la niñera de los Iglesias. Pues esta semana se ha sabido que en el Ministerio de Igualdad se creó una sala de juegos, bueno, se había creado una sala de juegos para para los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, y también que un alto cargo del Ministerio de Igualdad pues estaba haciendo de niñera de los niños, de Pablo Iglesias y de Irene Montero. No olvidemos que a la niñera le estamos pagando todos el sueldo. Pero bueno. Y no es un sueldo de niñera precisamente, ¿eh? 51.000 euros. 51.000 euros. Así que, bueno, como siempre, los Iglesias siempre se abanderan del discurso de los trabajadores, y como siempre, bueno, también se supo que tenían como a una asistente explotada, que ya hace tiempo había salido el caso. Sí, un asistente que, bueno, era un... lo utilizaban de chofer, lo utilizaban de recadera, en fin. Sí, para todo. También lo habían utilizado, yo creo que de niñera en alguna ocasión, no sé, era una cosa muy poca rara. Estos dos señores han llegado, sobre todo Pablo Iglesias, pero bueno, Irene Montero pues ya se ha acostumbrado y sigue los pasos del macho alfa, y han llegado al poder y se creen que son aquí los jefes, son como el matrimonio de, no sé. Entonces, claro, se creen que el ministerio es suyo y que el gobierno es suyo y hacen un uso que yo no había visto en mi vida. O sea, cuando se hablaba de que la gente del PP y del PSOE hacía un uso personalista de las instituciones, yo no sé entonces qué es utilizar altos cargos como niñera y habilitar despachos del ministerio como salas de juego. En fin, esta gente hace lo que le da la gana, literalmente, y no pasa absolutamente nada. Es que no pasa nada. Es que por un momento vamos a imaginarnos lo que hubiera pasado si esto hubiera sido en el otro lado. Tal cual, pero siempre. En ese caso, como hablábamos antes, la doble vara de medir siempre para todo. Siempre lo utilizo. Es que vamos a ver, que es que no les da con los 6.000 euros, 7.000 euros que cobran como mínimo, porque claro, eso a saber, no les vale con eso para una niñera, ¿no? No, para en fin, nada. Vamos a ver, o sea, que se dejen de reír ya de la gente, porque encima de esta situación es que yo creo que es ya que se están riendo, bueno, ya se estaban riendo desde hace mucho tiempo la gente, pero se están riendo la gente, o sea, tienen las instituciones literalmente, bueno, las utilizan a su antojo. Estos eran los de vamos a reivindicar lo público. Claro, lo público para ellos, ¿no? Lo público lo utilizan ellos de forma ilícita, además. En fin, es una cosa. Yo creo que esto es lo que pasa por meter a gente que no debería meterse en política porque no tiene ni idea en las instituciones ya de primeras. Porque también recordemos que la mayoría de los borradores presentados por el Ministerio de Igualdad, pues más que proposiciones de ley o reales decretos, parecen panfletos. No, y sobre todo parecen exámenes de lengua de primaria, ¿no? Claro. En los que una falta te quitaría una décima. Porque
vamos a recordar que el borrador de la ley aquella de protección de la infancia, famosa, que echó para atrás el ministro de Justicia, llevaba faltas de ortografía. Bueno. Y ahora están con el tema de la ley trans, que esto ya es el no va más. Sí, que gente que menores de edad, ¿no? De 16 años, sin consentimiento de sus padres, es decir, escogiendo un tutor, que puede ser quien les dé la gana, pues ya van a poder comenzar a hormonarse, ya van a poder empezar un cambio que es ya para toda la vida, sin tener ni el consentimiento de los padres, ni, en fin. Ni revisión por psiquiatras o psicólogos que Sí, sí, nada. Ni la capacidad suficiente para tomar la decisión. Es un atropello constante. Yo no sé si espero que no salga eso, porque la verdad que sería bueno, pues un paso más. Este conglomerado de leyes totalitarias que son, y bueno, y negadoras de cualquier cosa que hemos conocido hasta ahora, que son la ley integral de violencia de género, en fin, la ley de memoria histórica, todo este tipo de leyes totalitarias, pues sería una más del... Pues claro, totalmente. Es la dirección en la que van, en la que va este gobierno a continuar la línea de Zapatero. Pero bueno, con Podemos en el gobierno. Bueno, vamos a hablar ahora de la sesión de control al gobierno de esta semana, que fue el miércoles, como suele ser habitual. Pues en esta sesión de control, bueno, ya vais a decir que nos repetimos, pero en esta sesión de control, bueno, podemos ver lo de siempre. Pero hay que recordar que a 2 meses que no había una sesión de control, ¿eh? Cierto. Esto es importante. Lo que quería decir era que siempre lo decimos, el gobierno sigue en la tónica habitual de no responder. Varias veces fueron interpelados por el Partido Popular de que se había ocultado un informe del Consejo de Estado y estaban preguntando dónde estaba. No sé si se lo preguntaron en 5, 6 o 7 ocasiones en todas las preguntas que hicieron los diputados del Partido Popular, y ningún ministro ni el presidente del gobierno lo contestó. Luego también en las mociones de consecuencia de interpelación urgente, pues tampoco respondieron. Entonces, pues o no lo sabían o pues algo están ocultando. Luego también destacar que Pedro Sánchez arremete contra el Partido Popular, halagando a Vox, diciéndole a Pablo Casado que Santiago Abascal hay veces que presenta más sentido de Estado que el propio Pablo Casado. También recordar que esto se lo decía Pedro Sánchez a Pablo Casado sobre Santiago Abascal cuando el estado de alarma, para la extensión del decreto de estado de alarma. Así que diga Pedro Sánchez esto, pues no tiene, no importa nada, porque no tiene... Sí. Lo puede decir a cualquiera. Sí, bueno, yo quería centrarme más en el tema del PP, las preguntas que hizo el PP, que no me gustaron absolutamente nada, porque estuvieron, básicamente, eran preguntas al gobierno dirigidas a Vox, o sea, a atacar a Vox. Claro, sí. Tanto Pablo Casado como Cuca Gamarra como Teodoro García Egea, en cada uno, en mayor medida Teodoro García Egea y en menor medida Cuca Gamarra, que fue la que menos lo mencionó a Vox, pero también todos se arremetieron contra Vox de una manera muy dura y muy injusta, a mi juicio. En especial Teodoro García Egea, que, como bien dijo Pablo Iglesias, hace el ridículo todos los miércoles, hace el ridículo en el Congreso. No sé si fue García Egea o Pablo Casado, le decían a Pedro Sánchez que iban a acabar con cuernos asaltando el Capitolio.
comparando a Vox con los asaltantes del Capitolio que organizaron aquel asalto al Capitolio en enero. Sí. Es decir, vamos a ver, ¿cómo pueden acusar a Vox de ser... mira, lo acusan de haber pintado el gobierno de verde, de ser el nuevo socio del gobierno Frankenstein. Vamos a ver, Teodoro García Egea, que no apoyasteis la moción de censura, os abstuvisteis en el estado de alarma de 6 meses, aprobasteis sucesivos estados de alarma en la primera ola del coronavirus, y no os habéis repartido los jueces todavía porque hay elecciones. Sí. Así que vamos a dejar las elecciones ya, y los papelitos, que como dice Pablo Iglesias, que miércoles tras miércoles, a base, es verdad, de no responder, etcétera, etcétera, pero le deja en ridículo a Teodoro García Egea, porque a diferencia de él, Pablo Iglesias es malo, pero inteligente, en fin, sabe lo que tiene que decir, sabe lo que tiene y igual Pedro Sánchez también saben lo que tiene que decir y los dejan en ridículo, les dejan totalmente en ridículo a los tres del PP que están ahí, que los tres juntos no juntan ni una pregunta de las que hacía Cayetana Álvarez de Toledo, que eran lo mejor que había en la sesión de control. No juntan ni una pregunta de esas. Y así estamos, con esas sesiones de control que no valen para nada porque el gobierno le pasa por encima al PP. Luego, claro, Vox no puede preguntar, porque solo puede preguntar Santiago Abascal a Pedro Sánchez una vez de cada 5. Y sinceramente tampoco estuvo nada bien Santiago Abascal en esta semana, en fin. No, últimamente la verdad que vemos a la derecha muy mal. Luego Ciudadanos no existe, evidentemente. Sale Inés Arrimadas y le hace una pregunta, en fin, es que yo no quiero decir ninguna palabra soez, pero una pregunta totalmente inútil a Iceta, que llegó ahí Iceta como si fuera de toda la vida ministro, y nada, salió Inés Arrimadas ahí al final de la sesión de control a hacerle una preguntita, cuando ella, en fin, claro, Inés, tú te fuiste de Cataluña, ahora ¿qué vas a contar? ¿Cómo no vais a pegaros la mayor torta de vuestras vidas en Cataluña si ya os la pegasteis en Madrid? Y encima en Cataluña está el añadido de que tú ganaste las elecciones y te fuiste por patas. Y les dejaste ahí con el problema. O sea, el partido más votado y se va la líder a Madrid a vivir la vida. ¿Y les deja con quién? ¿Con Carrizosa? ¿Con Lorena Roldán? Por favor, ¿cómo no van a caer? ¿Cómo no van a caer? Sí, totalmente de acuerdo. Además, también destacar de la sesión de control después, pues una serie de halagos entre Rufián y Miquel Iceta, hablando de la independencia de Cataluña, en una moción consecuencia de interpelación urgente, que era lamentable que estuvieran hablando de eso en el Congreso de los Diputados, porque recordemos que Iceta es independentista. Hombre, es el ministro de las 9 naciones, o de las 8 naciones, ya no sé ni cuántas dijo que eran, pero es el ministro de las 8 naciones. Así que Murcia era una nación para Miguel Iceta, y Andalucía y Extremadura, o sea, no sé, pero Canarias, creo que dijo. Vamos a ver, como ministro no debe ser, no es ministro de política territorial, es el ministro del golpe o de la independencia, o el ministro de, en fin, no sé,
el nacionalismo, porque otra cosa no es. Claro, Rufián, toda la izquierda y toda esta gente estaría dando saltos de alegría porque, en fin, se lo quitan de medio en Cataluña y encima lo tienen en el gobierno como ministro de nacionalismo y de la mesa de partidos, que niega la Constitución y le usurpa la representación de la soberanía nacional y como, bueno, básicamente vuelve a lo que era en sus inicios con Meritxell Batet, antes de que fuera presidenta del Congreso. Recordemos que era ministra de Política Territorial y era la cuota PSC en el ministerio donde mejor podía ser explotada, en el de Política Territorial, en el que podía ser un ministerio de Política Nacionalismo. Bueno, y así tenemos la moderación del Congreso de los Diputados con Meritxell Batet. Hombre, presidenta más sectaria de la historia de los parlamentos, en fin, bueno, con el permiso de Pilar Llop, que también, porque está en el Senado, no tiene tanta visibilidad, pero también tiene tela, la señora. En fin, no es conocida, evidentemente, pero claro, Meritxell Batet, en fin, es que no deberían quitar de las librerías ya el reglamento del Congreso porque no hace falta, ¿no? Sí, no vale para nada el reglamento del Congreso, porque es que no puedes ni levantarte a pedir la palabra por en relación con el reglamento, en fin. Cortan, bueno, recordamos el día del magnífico discurso de Cayetana Álvarez de Toledo, que eliminaron las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo del diario de sesiones, cuando no se puede hacer eso si no es a petición del diputado que las había formulado previamente. Y ahora está el recurso que lo han admitido trámite hace unas pocas semanas, lo comentamos aquí, de Cayetana Álvarez de Toledo, y en fin, a ver dónde acaba la cosa. Pero, en fin, yo no sé si lo había comentado en aquel momento, aunque salga adelante, yo no sé qué responsabilidades puede tener en este caso la presidencia del Congreso. Pues no sé, yo tampoco sé qué se le podría hacer a Meritxell Batet por incumplir el reglamento del Congreso de los Diputados. Yo creo que nada, la verdad, nada. Sí, es muy probable que es lo que acabe pasando, que no le pase nada. Porque bueno, en estas cosas la justicia pues de quién depende. Y bueno, aparte de esto, que claro, saldrá la cosa cuando Meritxell Batet esté ya retirada en el Consejo de Administración de Iberdrola. Pues o sea, sí. que tampoco va a importar mucho para cuando salga la respuesta del tribunal. En fin. Yeah. Como sabemos, siempre la justicia española, bueno, estamos viendo lo de Bárcenas. En fin, es no acaba nunca. Ya han pasado casi 10 años de 2013, que es cuando se destapó el asunto, y sigue la causa abierta. Ya, la justicia española, la verdad, que aparte de ineficiente, no, solamente. Pero bueno, vamos a hablar ahora de las elecciones catalanas, que son el próximo domingo. Pues como siempre hemos visto en estas elecciones, las agresiones a Vox. Bueno, no olvidemos que no es exclusivo de las elecciones catalanas. Y a recordar en el País Vasco cómo agredieron con una piedra Rocío de Mer. En este caso fueron... No, te equivocas. Ketchup, ketchup. Era ketchup. Bueno. No, hombre, es que Chenique si no nos va a reñir. Claro. Ayer veía un tuit del jueves que debe ser ¿sabes? El periódico también de golpista. Sí. Que decía, bueno, Vox, obviamente es un diario humorístico, pero en fin, Vox apuntará a todos sus diputados a clases de interpretación. Y aparecía la foto de Rocío de Mer llena de ketchup. Pero es que esta gente lo dice. O sea, es una evidencia
en el caso de Rocío, perdona por cortarte, en el caso de Rocío de Mer era muy evidente. En el caso de Cataluña ya hay vídeos con gente subida encima de la furgoneta de Vox. No son gente, son terroristas de la CUP y de Arran y golpistas amparados por el gobierno de la Generalitat. En fin, pero era muy evidente. Y la gente, la izquierda, se dedica, en especial Echenique, a decir sistemáticamente que se lo inventan. Pero ¿cómo que se lo inventan? Pero ¿qué estoy diciendo? O sea, termino ya y te dejo. En verano, la pintada de coletas rata a kilómetros de la casa donde se encontraba el señor y la señora marqueses de Galapagar abrió telediarios durante semanas y se debatió durante semanas. Salieron llorando que les acosaban, que estaban en peligro, suspendieron sus vacaciones en Asturias, volvieron porque estaban en peligro y les acosaban por una pintada a kilómetros de su casa. Y ahora a Vox no se le deja hacer campaña en libertad y no hay democracia en Cataluña para que a cada acto al que van les tienen que tirar piedras, adoquines, mecheros, yo que sé que les tiran, tuercas les tiraban ayer, en fin, que tienen que ir con paraguas. Les gustan mucho los adoquines. Hombre, que si les gustan los adoquines, pero en fin, porque van con paraguas, ya van preparados, porque si no acaban todos con la cara medio abierta. Había un afiliado de Vox el otro día que tenía la cara llena de, la cara hecha un cuadro, en fin, de las agresiones que le debieron propinar. Tuvo que ir ayer Santiago Abascal a recriminarle al jefe operativo de los Mossos que no hacen nada. Pero si es que no hacen nada, están ahí los Mossos delante de la gente, ¿no? El acto de Vox, a continuación los Mossos de Escuadra y a continuación los radicales, ¿no? Los comunistas radicales. Y no hacen nada, se limitan a estar ahí y no intervienen, no disuelven, no hacen nada, evidentemente por órdenes de la Generalitat. Sí. Pero bueno, luego las elecciones se hacen en condiciones de igualdad y son unas elecciones totalmente justas. Pero bueno, No, por favor, es que esto es una vergüenza. O sea, en España no se pueden celebrar, en España, en País Vasco y en Cataluña, yo no sé desde hace cuánto ya que no se pueden celebrar unas elecciones en igualdad de condiciones y en libertad. Porque no les basta a los golpistas catalanes con tener la TV3, con tener los colegios, en definitiva, con tener todo monopolizado, todos los medios, evidentemente catalanes, no hay ninguno, o sea, en fin, medianamente defensor de la Constitución, etcétera, la Guardia, el periódico, etcétera. Bien. No les basta con tener todos los medios, sino que encima también quieren ir al pucherazo, porque, en fin, estas elecciones son las que van a presentar menos garantías de la historia. La gente puede ir a votar con EPIs, que puede ir a votar por ti, tu padre, tu abuelo o el vecino de al lado. No les van a preguntar ni no les van a decir ni que le enseñen la cara, porque van con EPIs y si van a la última hora de contagiados, etcétera, pues ya está, no tienen que enseñar la cara. Por tanto, puede ir a votar cualquiera. O sea, esto va a ser como aquel referéndum, claro, pseudo referéndum en que la gente votaba 5 veces, sí, ¿no? Bueno, también claro, ¿qué garantías? La participación, porque yo creo que aparte de que la participación va a caer, la participación de los que no va a caer es de los independentistas. Vamos, yo lo tengo claro. Aquí yo creo que los constitucionalistas tendrían una clara desventaja a la hora de ir a votar. Porque yo considero, por ejemplo, que pues aquellos que son obviamente son los menos exaltados, digo yo que también habrá independentistas que no son exaltados, pero bueno, que la mayoría del bloque constitucionalista no son los exaltados, vamos, no voy a decir todos porque sería una afirmación categórica que no sé exactamente, pero la gran mayoría del
del bloque de los constitucionalistas son gente normal y la gran mayoría del bloque de los independentistas son exaltados. Entonces, los que van a ir a votar son los exaltados, y entonces el bloque de los constitucionalistas, yo creo que pues se vería perjudicado porque no habría igualdad en la votación. Sí que es verdad también que se aumentó en un 350%, que vi una noticia esta semana, el voto por correo. Así que veremos qué sale en estas elecciones. Sí, bueno, esto ya lo hemos visto en todas las elecciones en las que estaba el coronavirus, ¿no? Evidentemente el voto por correo sube de una manera muy importante porque hay mucha gente que, ante la evidencia de que estas elecciones van a ser pues un peligro real a la salud pública, no van a votar y votan por correo. Está bien. Bien. Claro. Evidentemente la participación, a pesar de los números engañosos del voto por correo, no se puede tomar en cuenta, evidentemente, a la hora de saber la participación. La participación va a ser menor, siempre lo es en las elecciones de la pandemia. Pero, es lo que dices tú, en el caso de Cataluña es un caso muy extraño, porque se ha vivido un clima de excepcionalidad desde hace muchísimos años, en el que las elecciones siempre han tomado una importancia mayor que en otros territorios. Y por tanto, como dices tú, los nacionalistas, independentistas, etcétera, son gente que está tan metida en el mundo independentista y que lo vive con tanto fervor, ¿no? Que les va la vida en ello, como decía Carmen Calvo, y tienen que ir a votar. Y van a ir a votar sí o sí, aunque pongan en peligro la salud, etcétera, porque son, en fin, la ideología está por encima de todo y la independencia está por encima de todo. Entonces, dicen, Laura Borràs en concreto dice que si el independentismo supera el 50%, lo cual es muy probable que ocurra, porque ya estaba en el 48% en las últimas elecciones y no hace más que subir por las razones que ya hemos dado en sobradas ocasiones y que no han cambiado, ni tienen vistas de cambiar. Por tanto, el independentismo lo conseguirá, más del 50% del voto, y volverá a empezar pues el proceso de golpe como el que vimos en 2017, con la gran diferencia, y aquí está el peligro real, de que en el gobierno de la nación tenemos a Pedro Sánchez y sobre todo a Pablo Iglesias, y no a un gobierno del PP que, con todos sus errores que hemos dicho 1000 veces, ¿no? Pues bueno, por lo menos, en cierta manera, sofocó un poco, ¿no? Aunque no del todo, evidentemente sabemos que tuvo que salir el rey, pero bueno, el día del pseudo referéndum, más o menos, se intentó evitar, etcétera, etcétera. Luego se aplicó un 155 light totalmente, sin tocar TV3, etcétera, que era lo que había dicho el PSC. Pero claro, la cosa cambia con un señor en el gobierno que dice que Puigdemont es un exiliado como los del franquismo, como los republicanos exiliados del franquismo, y lo compara hace una comparación con el rey Juan Carlos, diciendo que no, el rey Juan Carlos es el fugado y Puigdemont es exiliado. En fin. Bueno, y también, como ya lo mencionamos antes, con Miquel Iceta, que ministro de Política Territorial. Definiendo nuevas nacionalidades. Así que también veremos lo que ocurre, porque yo creo que este problema con este gobierno va a tener difícil solución. Totalmente. Luego está el tema del sorpaso, ¿no? Porque claro, el PP se pone tan nervioso por una razón, y es que de una semana a esta parte las encuestas cada vez están virando más hacia, bueno, recordemos que este lunes
o perdón, mejor dicho, este martes a las 12 de la noche, pues comienza la prohibición de publicar encuestas, que siempre, tradicionalmente en España, está prohibido publicar encuestas la última semana, los últimos días antes de las elecciones. Ya sabemos que las encuestadoras ahora utilizan técnicas como las frutas típicas de Andorra, etcétera, para, en fin, sobrellevar la situación. Pero bueno, las últimas encuestas están saliendo y ya muchas están dando una clara tendencia a que Vox va a superar al PP, el famoso sorpaso, por eso están tan nerviosos en el PP. Incluso algunas, los últimos días, varias, no solo una, le dan al PP 4 diputados, que son los que tiene ahora, es decir, mantendría los 4 diputados, y le dan a Vox 8, 7, 9, he visto en un caso. Es decir, ¿qué ocurriría en el centro derecha? O sea, ¿cómo sería, de qué magnitud sería el terremoto si Vox duplica al PP en escaños? Es decir, bajo mi punto de vista, si Vox duplica al PP en escaños, el PP se queda sin opciones, en el sentido de que la vía de Pablo Casado iniciada en la moción de censura estaría agotada al 100% y tendría que cambiar, bajo mi punto de vista, sí o sí. Otra cosa es que lo haga, pero el PP está muy, muy, muy nervioso, porque lo que puede pasar este fin de semana es bastante, en fin, un terremoto bastante importante en la derecha y sobre todo para el PP, porque puede sacar un magnífico resultado Vox, y esto no hace más que agravarse con el tema de las agresiones. Todos sabemos, cuantas más agresiones haya contra Vox, más votos va a tener. Lo sabemos de sobra y lo hemos visto en todas las elecciones que ha habido últimamente. Sí. Y el PP se puede pegar una torta que va a amortiguar la de Ciudadanos y va a camuflar la de Ciudadanos. Sí. Con respecto a lo que decías antes de que es probable o debería cambiar el Partido Popular de estrategia en el caso de que Vox duplicara los escaños del Partido Popular. Bueno, también partimos de la premisa de que, vamos, yo creo que los dos estamos de acuerdo en que la táctica del PP después de la moción de censura ya es errónea de base, porque fragmenta al centro derecha. Entonces, por supuesto, y no solo eso, sino que pone en peligro los pocos gobiernos de libertad que hay en autonomías como Madrid, Andalucía, etcétera, Murcia. En fin, ponía en peligro, pero recordamos que Vox cerró la puerta totalmente a en fin, deshacer esos gobiernos y blindó completamente Santiago Abascal el día siguiente a la moción de censura esos gobiernos, lo cual fue una tranquilidad. Pero como dices tú, bueno, te dejo seguir. No, era puntualizar eso solamente. También quería comentar una cosa que se me quedó en el tintero antes, que también tiene que ver con respecto al tema de Cataluña y también con la sesión de control, ya que este jueves el Congreso de los Diputados aprobó una moción presentada por Esquerra Republicana de Cataluña, sobre la intención del gobierno de resolver el conflicto político con Cataluña. En esa moción, la que la salió a defender Dolors Bassa, pedía que para resolver el conflicto, en el lado catalán debe sentarse en la mesa de negociación un gobierno que defienda la amnistía y la autodeterminación. Es decir, en el caso de que se presente Esquerra Republicana de Cataluña, pues obviamente, en el caso de que salgan el bloque independentista, eso lo tenemos claro. Luego habría que ver qué pasaría con si puede llegar a hacer
un gobierno, el PSC, ¿qué estrategia tomaría? A ver, estamos viendo ahí ya negar por activa y por pasiva que vaya a pactar con independentistas, ¿no? En especial, evidentemente, Esquerra Republicana, aunque bueno, también Bueno, Pedro tenemos un Sánchez no iba a precedente pactar con Podemos, ¿eh? evidente, no es que no iba a pactar, es que no podría dormir. Y lo primero que hizo fue cambiar el colchón para poder dormir. En fin, pero y ya dice que no va a pactar con independentistas. La Diputación de Barcelona gobierna el PSC con Junts per Cat, que no es Esquerra Republicana, no. Junts per Cat, la derecha racista catalana, de Torra y de Puigdemont. Bien, y ya dice que no va a pactar. Nunca va a pactar con los independentistas. Bueno, yo no sé entonces qué gobierno pretende formar, porque ¿qué pretende? Ganar las elecciones y que los demás le voten por descarte, porque sí, por su magnífica gestión de la pandemia, ¿no? Por su sobrada experiencia de gestión, por su buena reputación, no lo sé, pero evidentemente lo va a hacer. Vamos a ver, el que se crea que no lo va a hacer, de verdad, es que yo no encuentro un calificativo que no sea un insulto para definirles, porque Pedro Sánchez decía una y otra vez en campaña electoral: no voy a pactar con Podemos, no voy a pactar con independentistas, yo podría ser aquello de yo podría ser presidente si hubiera querido, con los votos de aquel gobierno Frankenstein, no sé qué. Bueno, pues gobierno Frankenstein, toma, no querías gobierno Frankenstein, pues toma 2 tazas. Gobierno Frankenstein al más puro estilo de Otegi. Por cierto, sí. Otegi, el hombre de paz, haciendo campaña con Esquerra Republicana. Sí, en fin, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Pues Esquerra Republicana hace campaña con Otegi. Así que el PSOE y el PSC, si pactan con Esquerra Republicana, pues están pactando con la marca catalana de Otegi y no hay más. Bueno, no hay más. A ver, pero es que si ya pactan en el Congreso con Bildu. Sí, sí. A ver, esto ya no puede ser un concurso de a ver cómo pacto más con Bildu, porque ya pactan en todos los sitios, es decir, en Navarra, en Navarra es que gobiernan con ellos. Y el gobierno de la nación también los necesitan para todo, porque además es que la republicana está en campaña electoral y no puede votarles en el Congreso. Bueno, y aparte recordemos también unas declaraciones de Carmen Calvo que los socialistas son muy de fiar y hay ciertas líneas rojas que no pueden pasar. No, hombre, no, a ver, vamos a ver, aquel no voy a pactar con Bildu, si quiere se lo repito 5 veces, de Pedro Sánchez, en una televisión, creo que en Navarra, en 2016, aquel si quiere ¿cuántas veces quiere que se lo repita? No voy a pactar con Bildu, no voy a pactar con Bildu. Pues, no sé, vamos a preguntarle a María Chivite a ver si pactas con Bildu o no. Y vamos a ver todas las fotos de los pactos, en fin, el documento del famoso pacto contra la reforma laboral, las fotos de las... A ver, si es que está tomado en foto. Es decir, hay fotos. Adriana Lastra, Simancas, etcétera, con la gentuza de Bildu en el Congreso reunidos para llegar a acuerdos y después, y el 15 de febrero, pues harán lo mismo para intentar evitar el gobierno de Junts per Cat con Esquerra. Intentarán lo mismo, investir a Pere Aragonès para que ella sea vicepresidente o lo que sea de la Esquerra y ya está. Y se consumaría la segunda parte del eje PSOE, Podemos, Esquerra Republicana y Bildu, que es el gobierno de la Generalitat, y solo quedaría el gobierno del País Vasco, del cual se quedaron a pocos escaños de conseguir la mayoría absoluta con Podemos y Bildu en las elecciones del pasado julio, mejor dicho. Y esa es la ruta, la sabemos todos. A ver lo que pasa este domingo. Sí. Bueno, pues vamos a dejar el podcast de esta semana por aquí ya. Quería mencionar también
que este domingo, tanto Federico como yo estaremos en directo en el canal de YouTube, siguiendo las elecciones catalanas. Empezaremos sobre las 9 y allí os esperamos. También recordar que tenemos un teléfono al cual ustedes nos pueden escribir consultas por WhatsApp, ya sea por audio o por texto. Mejor por audio, ya que como es un podcast, pues queda mejor que ustedes nos manden un audio para ponerlos. El móvil del programa es el 657-905096. Entonces, nos vemos el domingo. Hasta entonces, Federico. Hasta entonces, un placer. Adiós.